Toda su vida fue entrenado para ser un depredador implacable, pero fue el día en que decidió perdonar a su presa que lo convirtió en el único protector de un reino secreto y moribundo. La misericordia que transformó a un depredador en protector es lo que hace este viaje tan poderoso. Deja tu comentario si tú también crees que un solo acto de compasión puede cambiar el rumbo de toda una vida. El sol inclemente de las sierras de Chihuahua castigaba la tierra agrietada, haciendo que el polvo ocre danzara en el aire pesado. Agachado detrás de una formación rocosa, Itzae era una estatua de paciencia y hambre. Sus músculos tensos apenas se movían mientras tensaba la cuerda de su arco, la punta de obsidiana de la flecha, apuntando al flanco de un coyote a pocos metros de distancia. El animal, delgado y con el pelaje manchado de sangre seca, arrastraba una de sus patas traseras, una herida que lo convertía en una presa fácil, casi una ofrenda de los espíritus de la montaña. El estómago de 1900, Itzae se revolvía, no de nerviosismo, sino de un vacío que lo acompañaba desde hacía días. La caza ya no era un rito de iniciación o una prueba de habilidad, era la más cruda de las necesidades. La muerte de aquel ser era su supervivencia, una ley brutal que había aprendido desde niño. La flecha estaba lista, el objetivo era certero, un movimiento, un soplo, y todo terminaría. Pero en el instante final, algo lo detuvo. Los ojos del coyote se encontraron con los suyos, y en aquella mirada vidriosa, Itzae no vio miedo, sino un agotamiento profundo, una resiliencia rota que resonaba en su propia alma. Vio a un superviviente, un ser solitario luchando contra un destino implacable, igual que él. El fantasma de su familia masacrada brilló en su mente, un destello de dolor que extinguió la llama del hambre. Lentamente, en contra de cada fibra de su instinto y de su entrenamiento, relajó la tensión del arco. La flecha bajó. El coyote, sintiendo el cambio en el aire, dudó por un segundo, antes de darse la vuelta y desaparecer, cojeando, por una estrecha grieta entre las rocas. Un impulso inexplicable se apoderó de Itzae. Necesitaba saber a dónde iba aquella vida que acababa de perdonar. Poniéndose de pie, con el estómago todavía protestando por la tonta decisión, Itzae siguió el rastro. Las gotas de sangre oscura en el polvo eran un mapa fácil de leer, una invitación a un lugar desconocido. El camino lo llevó al corazón de la formación rocosa, por pasadizos tan estrechos que tuvo que ponerse de lado, sintiendo la áspera piedra rozar su ropa de cuero. El sol desapareció, engullido por las paredes de piedra que se alzaban como dientes de un dios olvidado. A cada paso, la pregunta resonaba en su mente: ¿por qué? ¿Por qué seguir a un animal moribundo en lugar de buscar otra presa? No era compasión lo que sentía, sino algo más antiguo, una curiosidad que rayaba en la premonición. El rastro terminaba en la boca oscura de una pequeña cueva, de donde emanaba un olor fuerte y terroso a pelo y vida confinada. Con la cautela de un depredador, se deslizó hacia adentro. La penumbra era casi total, pero sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, pronto distinguieron la forma del coyote yaciendo en el fondo. El animal no hizo ademán de moverse. Su respiración era un soplo superficial y final. Pero no estaba solo. Acurrucados contra su cuerpo exhausto, 3 cachorros minúsculos gemían, buscando el calor y el sustento que su madre ya no podía ofrecerles. En ese instante, el universo se reconfiguró para Itzae. No había perdonado la vida de un enemigo o de una presa, había sido guiado. El eco de su propia pérdida resonó en la oscuridad de aquella madriguera, y el hambre en su estómago fue reemplazada por un propósito abrumador. Ya no era solo un cazador, era un guardián. La muerte llegó en silencio, un último suspiro que se mezcló con el aire frío de la cueva. Itzae observó, inmóvil, mientras la vida abandonaba el cuerpo de la hembra. Los cachorros,
ajenos a la tragedia final, continuaron agitándose, sus hocicos ciegos buscando un calor que comenzaba a desvanecerse. Uno de ellos emitió un gañido agudo, un sonido de pura necesidad que atravesó el corazón de Itzae con la precisión de una flecha. Su propia hambre era ahora un eco lejano, una queja sin importancia ante aquella escena. Se acercó despacio, sus movimientos fluidos y deliberados para no asustar a las pequeñas criaturas. Con la punta de sus dedos callosos, tocó el suave pelaje de uno de los cachorros. El pequeño ser se estremeció, pero no retrocedió. En aquel toque, un pacto silencioso fue sellado sobre el cuerpo de la madre muerta. La montaña no le había ofrecido una presa, le había entregado una familia. Con una delicadeza que no sabía que poseía, Itzae apartó a los cachorros de su madre, acurrucándolos en un rincón sobre un trozo de su propia túnica para protegerlos del suelo frío. La tarea inmediata era abrumadora. Necesitaban comida, agua, un calor que él apenas podía proporcionar. Salió de la cueva, ya no como un cazador a la deriva, sino con la urgencia de un padre. El mundo exterior era el mismo, pero sus ojos lo veían de forma diferente. Cada pájaro en el cielo, cada lagarto bajo una piedra, ya no era solo una posibilidad para su propio estómago, sino un medio para sostener las 3 frágiles vidas que ahora dependían de él. La caza que siguió fue rápida, eficiente y desprovista de cualquier vacilación. Un conejo, atrapado en su trampa, fue abatido con precisión quirúrgica. Al regresar a la cueva oscura, cargando la pequeña carcasa, Itzae sabía que el desafío más difícil apenas comenzaba. Necesitaba aprender a dar vida, no solo a quitarla. Los cachorros, sin embargo, ignoraron la carne. Sus instintos ciegos buscaban algo que Itzae no podía ofrecer, y sus gemidos se volvieron más débiles, más desesperados. La frustración lo golpeó como un mazazo. Él, un maestro de la muerte, era un completo ignorante en las artes de la vida. Observó la carcasa del conejo, la sangre aún fresca, y luego miró las bocas minúsculas y hambrientas. Un recuerdo ancestral, una imagen vista quizás en lobos u otros depredadores, surgió en su mente. Era un acto que lo colocaría más allá de la frontera de lo humano, un paso hacia el mundo salvaje que ahora protegía. Sin dudarlo, cortó un trozo de la carne más tierna, se la llevó a su propia boca y la masticó lentamente, convirtiendo las fibras en una pulpa sanguinolenta. Arrodillándose, ofreció la mezcla en la punta de su dedo. Uno de los cachorros, el más fuerte, olfateó, lamió y finalmente comenzó a succionar vorazmente. Pronto los otros 2 se unieron, sus pequeñas lenguas ásperas trabajando contra la piel callosa de su salvador. En ese momento Itzae dejó de ser un hombre alimentando animales. Se convirtió en la madre que habían perdido. Los días se convirtieron en un ritual primitivo y sagrado. El sol salía e Itzae partía, su cuerpo moviéndose con una eficiencia silenciosa, ya no para aplacar su propia hambre, sino para sostener a su manada improbable. Regresaba con pequeños roedores, pájaros o lagartos, y el proceso de alimentación se repetía, un vínculo de saliva y sangre que los unía. Por la noche se acurrucaba en la entrada de la cueva, su cuerpo sirviendo como un escudo contra el frío cortante del desierto y los depredadores nocturnos. Escuchaba el aullido distante de otros coyotes, una llamada de un mundo al que sus hijos pertenecían, pero del cual él los mantenía separados. Poco a poco, los cachorros crecieron. Sus ojos se abrieron, 2 pequeñas rendijas de un azul grisáceo que lo miraban con una confianza pura y animal. No lo veían como un cazador, no como un hombre, sino como la única fuente de calor, comida y seguridad que habían conocido. Y en el reflejo de aquellos ojos, Itzae se veía a sí mismo ya no como un superviviente solitario,
sino como el corazón de una familia forjada en el polvo y la pérdida. La fuerza de un propósito nacido de la pérdida es algo que nos transforma para siempre. Si tú también sentiste el poder de esta conexión, deja un comentario para fortalecer esta manada y suscríbete para no perderte el próximo paso de este viaje. Gracias por tu compañía en este viaje. El tiempo, medido en lunas y en el crecimiento de los pequeños cuerpos, transformó la cueva en un hogar y la supervivencia en rutina. Pronto, los gemidos dieron paso a pequeños gruñidos y ladridos juguetones. La curiosidad, más fuerte que el miedo, comenzó a empujarlos hacia la boca de la madriguera. El más fuerte, de pelaje oscuro como la noche del desierto, fue el primero en aventurarse bajo la luz del sol, parpadeando ante la inmensidad del mundo. Su hermana, más pequeña y de mirada perpetuamente cautelosa, lo siguió, olfateando cada piedra antes de dar el siguiente paso. El tercero, el más apegado, permanecía entre la luz y la sombra, mirando a Itzae como si pidiera permiso. Viéndolos allí, en la frontera entre la seguridad que él representaba y la vasta naturaleza que era su derecho de nacimiento, un orgullo feroz y una ansiedad paralizante luchaban dentro de él. El instinto que lo había llevado hasta ellos ahora susurraba una verdad aterradora. Para salvarlos de verdad, tendría que enseñarles a no necesitarlo más. Las lecciones comenzaron no con palabras, sino con el silencio y el ejemplo. Itzae los llevaba en pequeñas incursiones, enseñándoles a leer el viento, a distinguir el olor de la liebre del olor del escorpión, a reconocer el sonido de las alas de un halcón sobre ellos. Se movía como ellos, agachado, usando el olfato y el oído antes que la vista. La verdadera prueba llegó cuando trajo un lagarto aún vivo, con la cola rota para que no huyera. Lo puso en el suelo frente a ellos y retrocedió. La vacilación inicial de los cachorros fue pronto superada por el instinto puro, una explosión de dientes y garras diminutas que Itzae observó con el corazón encogido. No les estaba dando comida, estaba despertando la memoria de sangre que corría por sus venas, forjando el puente entre el guardián humano y el alma de coyote que necesitaban convertirse para sobrevivir. Aquella primera matanza fue un rito de iniciación, la primera gota de una tormenta que se formaba. Las cacerías se volvieron más audaces, abandonando la seguridad de las inmediaciones de la cueva. Itzae se convirtió en el explorador, la mente estratégica de una manada de 4. Usaba su conocimiento humano para predecir el movimiento de las presas, para crear emboscadas que los pequeños cuerpos ágiles pudieran ejecutar. Acantilaba conejos en callejones sin salida de rocas, forzándolos a correr en dirección a los dientes afilados que lo esperaban. Observaba desde una distancia que se hacía cada vez mayor el trabajo en equipo instintivo que florecía entre los hermanos. El oscuro, ahora un líder nato, iniciaba la persecución. La hembra, con su cautela, cortaba las rutas de escape, y el tercero, el más apegado, atacaba los flancos. Cada caza exitosa era un cuchillo de doble filo en el pecho de Itzae. El orgullo de verlos prosperar y el dolor de saber que cada trozo de carne que arrancaban por sí mismos era un lazo menos que los ataba a él. La montaña, sin embargo, no era un santuario vacío, pertenecía a otros. Una noche en que la luna llena bañaba las rocas con una luz fantasmagórica, un aullido sonó, diferente a los que Itzae ya había oído. No era distante, era cercano. Una llamada gutural que demarcaba territorio. Sus 3 protegidos, que dormitaban cerca de él, levantaron la cabeza, las orejas erguidas, un escalofrío recorriendo su pelaje. Itzae sintió el peligro antes de verlo. En la cresta de una roca cercana, una silueta se dibujó contra el disco lunar, un coyote grande y solitario, las cicatrices visibles incluso a distancia. El intruso no miraba a los cachorros. Sus ojos amarillos y hambrientos
estaban clavados en Itzae. El animal no veía a un guardián, veía una anomalía, un hombre que olía a depredador y a presa, ocupando un espacio que no le pertenecía. En ese instante, Itzae comprendió la paradoja de su existencia. Para proteger a su familia del mundo salvaje, tendría que enfrentar la acusación de que él era la cosa menos natural de todas allí. El gruñido que escapó de la garganta del coyote solitario no fue un sonido de advertencia, sino una sentencia. Descendió de la roca con una fluidez peligrosa, cada paso calculado, sin apartar los ojos de Itzae. Instintivamente, Itzae se movió, un sutil paso lateral que lo colocó directamente entre el intruso y la entrada de la cueva donde los cachorros se acurrucaban. Su mano no fue hacia el cuchillo en su cinturón, ni hacia el arco apoyado en la piedra. Sabía que aquel era un lenguaje que las armas no podían hablar. En su lugar se enderezó, expandiendo el pecho, convirtiéndose en una barrera de carne y hueso. Devolvió la mirada del animal con una intensidad fría, un silencio que gritaba dominio. Detrás de él, los tres hermanos, liderados por el oscuro, emitieron un coro de ladridos y gruñidos agudos, una defensa frágil pero feroz de su guardián y de su hogar. El aire crepitó. Con la velocidad de una sombra, el coyote solitario se lanzó hacia adelante, no en un ataque para matar, sino en una prueba violenta, los colmillos expuestos apuntando al brazo de Itzae. Donde otro hombre habría retrocedido, Itzae avanzó. En lugar de esquivar, giró su cuerpo, usando el impulso del animal en su contra, y en el mismo instante soltó un grito que no era humano. Fue un rugido gutural, arrancado de lo más profundo de su pecho, un sonido forjado por la pérdida, por el hambre y por un amor protector feroz que la montaña le había enseñado. El sonido rasgó la quietud de la noche, resonando en las rocas como el trueno de un dios furioso. El coyote, sorprendido por la audacia y la naturaleza primal del sonido, detuvo su ataque a medio movimiento, las patas derrapando en el polvo. Retrocedió un paso, confundido, la agresión en sus ojos amarillos ahora, mezclada con una chispa de incertidumbre. Había venido a desafiar a un hombre, una presa fuera de lugar, pero había encontrado algo que no comprendía. Un espíritu depredador habitando la forma equivocada. El silencio que siguió al rugido era más pesado que cualquier sonido. Itzae no retrocedió. Manteniendo los ojos fijos en los del coyote, dio un paso lento y deliberado hacia adelante, el polvo apenas moviéndose bajo sus pies. Bajó la cabeza ligeramente, un gesto que en el mundo animal no era de sumisión, sino de preparación para el ataque, exponiendo la fuerza de sus hombros. El coyote solitario respondió con un gruñido bajo, un temblor en su propio cuerpo, pero la confusión en sus ojos era una grieta en su armadura de agresión. Evaluó la escena. El hombre bestia que no actuaba como un hombre, y las tres crías que, en lugar de esconderse, lo defendían con sus ladridos agudos. La ecuación era incorrecta, peligrosa. La supervivencia en aquellas montañas dependía de saber qué batallas librar, y aquella contra un ser que rompía todas las reglas de la naturaleza olía a una muerte incierta y sin sentido. Con una última exhibición de dientes, el coyote dio un paso hacia atrás, luego otro. No era una huida, sino una retirada táctica, una concesión de territorio hecha con el orgullo herido. Se dio la vuelta y sin un sonido se disolvió en las sombras de donde había venido, dejando atrás solo la imagen de sus ojos amarillos grabada en la memoria de Itzae. La tensión en el aire se rompió. Itzae soltó el aliento que no sabía que estaba conteniendo y un temblor recorrió sus brazos. El depredador primal retrocedió y el hombre regresó, exhausto y conmocionado. Se arrodilló e inmediatamente los tres cachorros se acercaron, ya no gruñendo, sino gimiendo bajo,
frotando sus cuerpos contra el suyo, lamiendo sus manos. No lo estaban consolando. Estaban reafirmando su lealtad al alfa de la manada, al espíritu extraño y poderoso que los había defendido. En ese momento, bajo la mirada de la luna, Itzae comprendió que ya no había vuelta atrás. Había hablado el idioma de la montaña y ella había respondido. La noche se hizo más profunda, pero el sueño no llegó para Itzae. Sentado en la boca de la cueva, sintiendo el calor de los tres cuerpos peludos que se acurrucaban contra sus piernas, repasaba el enfrentamiento en su mente. El hombre que había sido Itzae, el cazador de una tribu olvidada, habría usado el cuchillo, habría matado o muerto. Pero la criatura en la que se había convertido, el padre de aquella camada, había actuado de otra manera. Aquel grito no había sido un truco de intimidación, había sido la voz de su propia alma salvaje, arrancada de las profundidades de su soledad y forjada en el fuego del amor protector. Se miró las manos bajo la luz de la luna, callosas y fuertes, y las vio como algo ajeno. Eran manos que podían tensar un arco, pero que ahora sabían masticar carne para cachorros. Eran manos de hombre con el instinto de una fiera. Ya no estaba entre dos mundos. Se había convertido en el puente imposible entre ellos. Las lunas que siguieron solidificaron la leyenda silenciosa de aquel pequeño territorio. El olor del hombre bestia y su camada se convirtió en una frontera invisible que otros depredadores aprendieron a respetar. Las cacerías de la manada se convirtieron en una danza letal y eficiente. Los jóvenes coyotes, ahora esbeltos y fuertes, se movían con una inteligencia que era en parte instinto, en parte el entrenamiento en táctico de Itzae. Ya no cazaba para ellos, sino con ellos, actuando como el cerebro que guiaba las garras y los dientes. Les enseñó a usar el terreno, a crear embudos, a anticipar la explosión de pánico de una presa. Él era el alfa silencioso, cuya aprobación era buscada con una mirada y cuya presencia era la roca sobre la que se construía su seguridad. Y mientras los veía convertirse en los depredadores que habían nacido para ser, un nuevo dolor, más sutil y profundo que el del hambre, comenzó a crecer en su pecho. La certeza de que la lección más grande aún estaba por ser enseñada, la de cómo vivir sin él. La prueba llegó con el aullido. No era el desafío territorial de un solitario, sino una llamada larga y melancólica que viajaba con el viento nocturno, viniendo de mucho más allá de las crestas que limitaban su mundo. Itzae sintió el cambio antes de verlo. Los tres coyotes, ahora casi adultos, levantaron la cabeza al unísono. No había miedo en su postura, solo una atención, una quietud que era casi reverencia. El oscuro, su líder natural, dio un paso adelante, el hocico levantado, probando el aire, descifrando aquella canción ancestral que hablaba directamente a su sangre. Itzae observó, un extraño en el nido que él mismo había construido. Aquel sonido era un lenguaje que él jamás podría hablar, una invitación a un mundo al que nunca pertenecería. Él no era una barrera contra el peligro, era una barrera contra el destino de ellos. La enseñanza comenzó en 1905, la siguiente cacería. Fue lo más difícil que había hecho jamás. En lugar de posicionarse para guiar a la presa hacia su emboscada, Itzae subió a una roca alta y simplemente observó. Fue una ausencia clamorosa. Los tres hermanos, listos para la acción, lo miraron. La confusión en sus ojos amarillos era una herida abierta en el pecho de Itzae. Esperaron una señal, un gesto, la estrategia silenciosa que era la base de su éxito. Él no les dio nada. El hambre, la gran maestra, finalmente los forzó a actuar. Vacilantes al principio, comenzaron a moverse, a comunicarse con el lenguaje corporal que el instinto les había dado, cometiendo errores, perdiendo la primera presa. Pero entonces algo encajó.
liderados por el oscuro, se reorganizaron, e Itzae observó, con el corazón dividido entre un orgullo que lo sofocaba y un dolor lancinante, mientras su familia aprendía la primera y más cruel lección: cómo cazar sin él. Aquella primera cacería en solitario fue el resquebrajamiento de una presa. Éxito probado en el sabor de la sangre fresca que no había sido proporcionada por Itzae, encendió una nueva llama en los tres hermanos. La vacilación fue reemplazada por una confianza afilada. Las incursiones se hicieron más largas, más lejanas, e Itzae, desde su puesto de observador, veía la frontera de su mundo encogerse mientras el de ellos se expandía. Su presencia se convirtió en un puerto seguro al que regresaban ya no por necesidad, sino por costumbre. Su silencio intencional durante las cacerías se extendió a otros momentos. Ya no se unía a sus juegos, ni respondía a sus gemidos con el mismo calor inmediato. Cada paso atrás que él daba era un empujón para que ellos dieran 2 pasos adelante, hacia la inmensidad que los esperaba. Era un amor que se manifestaba en la ausencia, un cuidado que se expresaba en la distancia. La noche en que el vínculo se rompió fue fría y clara, con las estrellas colgando en el cielo como fragmentos de hielo. El aullido llegó de nuevo, no el de un solitario, sino una conversación, un coro distante de una manada en movimiento. Los 2 machos se tensaron, como siempre, escuchando la llamada de su pueblo, pero fue la hembra, la cautelosa, la que actuó. Levantó el hocico hacia la luna y por primera vez respondió. No fue un ladrido ni un gruñido, sino un aullido tembloroso, imperfecto, lleno de una nostalgia que no entendía, pero que sentía en sus huesos. Su sonido, frágil y solitario al principio, fue suficiente. Sus hermanos se unieron a ella, sus voces entrelazándose, ganando fuerza hasta convertirse en una única llamada poderosa que perforó la noche y el corazón de Itzae. Se quedó inmóvil, una estatua de piedra en la entrada de la cueva, escuchando no la partida de sus hijos, sino el nacimiento de una nueva manada. El eco de su llamada flotó en el aire por un largo momento antes de ser engullido por la noche. Un silencio pesado se instaló, cargado de una decisión irrevocable. Los 3 miraron a Itzae, sus ojos amarillos, brillando en la penumbra, ya no con la dependencia de cachorros, sino con la comprensión solemne de iguales. En esa mirada había una pregunta y una despedida. Itzae sintió el nudo en su garganta, el dolor de un miembro siendo amputado, pero su rostro permaneció como una máscara de piedra. Los había llevado hasta allí. Su último acto como guardián era abrir la puerta. Lentamente, dio un paso a un lado, apartándose de la entrada de la cueva, dejando el camino bajo la luz de la luna completamente libre. Fue un gesto simple pero que contenía todo un universo de significado. El oscuro, el líder, pareció entender. Se acercó, rozó su hocico en su mano una última vez, un toque rápido, una alianza rota con respeto, y luego se dio la vuelta. Sin mirar atrás, trotó hacia la oscuridad, en dirección a la llamada de su especie. Su hermana y hermano dudaron solo por un instante, una última mirada a la figura que había sido todo su mundo, antes de seguir al líder, sus cuerpos jóvenes y fuertes, disolviéndose en el paisaje rocoso. Itzae permaneció inmóvil, una estatua en la boca de la cueva, escuchando el sonido de sus patas, alejándose hasta que el único sonido que quedó fue el del viento susurrando entre las piedras. El espacio a su alrededor, antes lleno del calor y los movimientos de su pequeña manada, se volvió vasto, frío y terriblemente vacío. El propósito que lo había guiado, que había dado sentido a cada amanecer y a cada cacería, acababa de alejarse en 3 siluetas veloces. La fuerza que lo había sostenido durante la lucha contra el coyote solitario, la paciencia que le había enseñado a alimentar a los cachorros. Todo eso pareció desvanecerse,
dejando atrás solo al hombre que era antes, un superviviente solitario. Se hundió, sentándose en el suelo frío de la madriguera, el olor de ellos todavía flotando en el aire como un fantasma. Y en la soledad absoluta de aquella noche, bajo la mirada indiferente de las estrellas, Itzae permitió que una única lágrima corriera por su rostro cubierto de polvo, un tributo silencioso a la familia que había creado solo para aprender a dejarla ir. El sol salió, indiferente a su dolor, lanzando rayos de luz dorada sobre la entrada de la cueva. La luz no trajo calor, solo iluminó el polvo y el vacío. El olor de su familia, antes un consuelo, ahora era una tortura, el perfume de un miembro fantasma. Y con el sol, otra presencia regresó, antigua y brutal. El hambre. Era un dolor hueco en su estómago, un eco del hombre que había encontrar un propósito en aquellos 3 pares de ojos. La necesidad de su propio cuerpo era un tirano, forzándolo a moverse cuando su alma deseaba permanecer allí, petrificada en duelo. Con la rigidez de un hombre viejo, Itzae se levantó. Lanzó una última mirada al interior de la madriguera, un santuario ahora vacío, y le dio la espalda al único hogar que había conocido en los últimos meses. Afuera, el mundo era el mismo, pero él era irrevocablemente otro. Ya no era solo el cazador, solitario, ni solo el padre adoptivo. Era ambos y ninguno. Al comenzar a caminar, sin destino cierto, sus sentidos operaban en un nivel diferente. No solo veía el rastro de un conejo, sentía el miedo residual que el animal había dejado en el aire. No solo oía el viento, entendía sus susurros sobre la presencia de agua o la aproximación de una tormenta. La montaña le había dado una familia y luego se la había quitado, pero en el proceso lo había roto y rehecho. Se había convertido en parte del léxico silencioso de las piedras y el polvo. No cazaba para vivir, vivía como la propia caza, una parte del pulso salvaje de la tierra, llevando dentro de sí el aullido silencioso de una manada que nunca volvería a ver. Vagó durante días, siguiendo el curso de los ríos secos y la sombra de las nubes. El hambre lo llevó a cazar un ciervo, una presa que antes habría requerido días de persecución y astucia. Pero ahora era diferente. No lo rastreó como un hombre, lo sintió como un depredador. Movió con el viento, sus pies no dejando más sonido en la tierra que la caída de una hoja. El ciervo solo percibió su presencia en el instante final, no con el terror de una presa ante un cazador, sino con la sorpresa de una criatura encontrando a otra donde no debería haber ninguna. La flecha fue un acto de misericordia, un susurro rápido en el corazón del animal. Al arrodillarse sobre el cuerpo caliente, sintiendo el último aliento de vida escapar, Itzae no sintió el triunfo del cazador, sino la grave solemnidad de un ciclo. No había quitado una vida, la había recibido, un don de la montaña que ahora honraría con cada trozo de carne. La noticia de su existencia se extendió no en palabras, sino en olores en el viento y en silencios donde antes había sonido. Los lobos de una manada vecina lo observaban desde lejos, no como un intruso, sino como una fuerza de la naturaleza, una anomalía a ser respetada. Las aves rapaces alteraban sus círculos de caza para evitar el territorio silencioso, que ahora le pertenecía. Se había convertido en una leyenda sin nombre, el fantasma de las rocas. Fue entonces cuando encontró las huellas. Botas gastadas, el rastro descuidado de hombres. No caminaban con la tierra, la aplastaban. Un olor a humo y a metal flotaba en el aire, contaminando la pureza de su mundo. Un gruñido bajo, involuntario, vibró en su pecho. El instinto protector que había nacido para defender a 3 cachorros ahora se expandía, abrazando las laderas, las cumbres y cada criatura que allí vivía. Aquellos hombres no eran solo cazadores, eran una profanación.
y él, el puente entre los mundos, era el único guardián. Siguió el rastro no como un hombre, sino como un espectro, una sombra que se movía entre las sombras. El sonido de sus voces era una profanación, rompiendo el silencio sagrado que había aprendido a leer. Cada rama rota bajo sus botas, cada piedra desplazada sin cuidado, era una herida abierta en la piel de la montaña, una herida que Itzae sentía en su propio cuerpo. El olor lo llevó a un claro donde una fogata descuidada soltaba un humo grasiento. Pieles de animales, mal desolladas, yacían apiladas, un testimonio de una matanza sin propósito, sin ritual. Pero lo que heló la sangre de Itzae fueron las trampas de metal dentado, apiladas y listas para ser esparcidas, una promesa de dolor indiscriminado, ciego al hambre o a la necesidad. Detrás de un afloramiento rocoso, observó a los tres hombres, sus rostros iluminados por las llamas, y en sus ojos no vio la reverencia del cazador, sino la avaricia del ladrón. La noche fue su aliada. Mientras los hombres dormían, sus ronquidos rasgando la paz de la oscuridad, Itzae descendió al campamento. Se movió con un silencio que ningún animal podría igualar, un vacío en el aire. No tocó sus pieles ni su comida. Su venganza sería más sutil, más profunda. Una a una, tomó las trampas de metal. Con la destreza de quien conoce la muerte en sus formas más íntimas, no las rompió. Las rearmó y las enterró cuidadosamente alrededor del perímetro del campamento, escondidas bajo hojas y polvo, no para herir, sino para aprisionar. Las transformó de herramientas de caza en paredes de una jaula invisible. Luego, usando el conocimiento que había adquirido, esparció olores de depredadores más grandes y alteró las marcas en el suelo para contar una historia de peligro y mala suerte. Cuando la primera luz de la mañana tocó el campamento, Itzae ya estaba lejos, una figura inmóvil en la cresta de una roca, observando desde las sombras, esperando la confusión y el miedo que había plantado. No los cazaría como hombres, los acecharía como la propia montaña. El primer hombre en despertar lo hizo con una maldición en la boca, pateando las cenizas de la fogata. El día comenzaba con la misma brutalidad con la que trataban la tierra. Fue cuando un segundo cazador, alejándose para buscar agua, soltó un grito agudo de sorpresa y dolor. El sonido metálico y seco de una trampa cerrándose resonó en él. Claro, los otros corrieron en su dirección, encontrándolo no herido, sino con la bota de cuero atrapada en las mandíbulas de metal de su propia trampa. La confusión inicial dio paso a un pavor helado cuando, al inspeccionar el perímetro, encontraron las otras. Todas ellas, armadas, enterradas, invisibles, un círculo perfecto de dientes de acero que los enjaulaba en su propio campamento. Gritaron, buscaron huellas, pero el suelo de piedra no contaba historias. No había nadie, solo el silencio de Minjamsentoshi. La montaña, que ahora parecía observarlos con una inteligencia fría y calculadora. La ira inicial, expresada en maldiciones vacías lanzadas contra las rocas, pronto se deshizo en una paranoia corrosiva. Itzae, desde su puesto de observación, se convirtió en el director de sus miedos. Un sonido, el aullido perfecto de un lobo, pero viniendo de un acantilado donde ningún lobo podría equilibrarse, los hacía acurrucarse juntos. Un pequeño deslizamiento de piedras, provocado por un toque calculado de Itzae, sonaba como una avalancha inminente, haciéndolos mirar al cielo con los ojos desorbitados. No necesitaba atacar. Simplemente se convirtió en la voz de los miedos que ya llevaban dentro. El viento parecía susurrar amenazas. Las sombras parecían moverse con intención. Para los cazadores, la montaña había despertado de un sueño antiguo. Ya no estaban cazando en ella. Eran las ratas atrapadas en su laberinto, y el fantasma que los acechaba no tenía rostro, solo la certeza de que cada roca y
Cada ráfaga de viento eran sus ojos y su aliento. Los días se arrastraron como heridas abiertas y el campamento se convirtió en una isla de desesperación. El hambre y la sed afilaron los bordes de su camaradería, transformando la sospecha en acusación. Itzae no les daba tregua. Durante la noche se deslizaba hasta el borde del círculo de trampas y con un gancho hecho de rama tiraba de sus cantimploras de agua, vaciándolas lentamente en la tierra sedienta a pocos metros de sus dueños dormidos. A la tercera mañana despertaron y vieron las pieles que habían acumulado, el símbolo de su codicia, dispuestas en una espiral macabra en el centro del campamento, con el cadáver de una serpiente en medio. El miedo dio paso a la locura. Se acusaban mutuamente, gritando que uno de ellos estaba en pacto con el demonio que los acechaba y el brillo de los cuchillos en sus manos ya no era para desollar animales, sino para amenazarse unos a otros. El líder del grupo, un hombre de rostro curtido por la crueldad, tomó la decisión al amanecer del cuarto día. Con manos temblorosas, comenzaron a desarmar una única trampa, creando un pasaje estrecho para la huida. El pánico era un animal más peligroso que las mandíbulas de acero, y se atropellaron para salir, abandonando armas, pieles y el último vestigio de coraje. Fue entonces, en el momento en que se sintieron libres y comenzaron a correr desordenadamente por las rocas, que Itzae se rebeló. No como un atacante, sino como un testigo. Parado en 1900, la cima de un alto acantilado, recortado contra el sol naciente, era solo una silueta silenciosa e inmóvil. No gritó, no levantó un arma, solo observó. Al verlo, los hombres gritaron, un sonido de puro terror. No vieron a un hombre, vieron al espíritu de la montaña, la personificación de la venganza silenciosa que los había enloquecido. Y corrieron, sin mirar atrás, hasta que el sonido de sus pasos aterrorizados fue engullido por la inmensidad de piedra y silencio. El eco de los gritos se disolvió en el aire de la mañana, y el silencio que siguió no le trajo a Itzae ningún sentimiento de triunfo, solo una calma sombría, la quietud de un deber cumplido. Descendió de la roca no como un guerrero victorioso, sino como un cuidador que regresa a su jardín después de una tormenta. El campamento de los cazadores era una herida abierta en la tierra, un lugar de profanación y miedo. Con una paciencia ritualística, comenzó el trabajo de borrar la mancha. Desarmó las últimas trampas, no para guardarlas, sino para romper su intención, enterrando el metal frío bajo pesadas piedras. Esparció las cenizas de la fogata al viento, purificando el suelo ennegrecido. No se llevó nada, pues la codicia de ellos no tenía lugar en su mundo. Estaba limpiando la montaña, curando la cicatriz dejada no solo en la tierra, sino en el alma misma del lugar. Las estaciones pasaron, y la leyenda del espíritu silencioso de las rocas se solidificó, no entre los hombres, de quienes se había alejado para ir siempre, sino entre las criaturas de la montaña. Era una presencia, una parte del equilibrio, un depredador que cazaba solo para vivir y un guardián que protegía sin reclamar dominio. El dolor de su soledad se había transformado en una aceptación profunda, pero el recuerdo de su manada improbable permanecía, un calor suave en su pecho. Una noche en que la luna llena era un ojo de plata en el cielo oscuro, un coro de aullidos llegó con el viento, viniendo de valles lejanos. Escuchó, y su corazón reconoció. En la llamada dominante oyó la fuerza del líder oscuro. En las armonías que lo acompañaban, la cautela de la hembra y la lealtad del hermano. Ya no eran tres, sino muchos. Su familia había prosperado. Itzae levantó el rostro hacia la luna, y de su garganta no salió un grito de hombre, ni el rugido de una fiera, sino un aullido largo y claro, un sonido de anhelo, de bendición y de un adiós final que viajó por las montañas para encontrar a su manada.
Aquel aullido no fue el final, sino la aceptación. Los años que siguieron deshicieron los últimos vestigios del hombre que Itzae había sido. Ya no contaba las estaciones, sino que las sentía en el dolor de sus huesos y en el cambio del viento. Su cuerpo se convirtió en un mapa de las sierras, sus cicatrices los ríos secos, su piel curtida la propia tierra agrietada. Entre las tribus nómadas que evitaban las rocas más altas, se susurraba la leyenda del hombre espíritu, un guardián que no hablaba con palabras, sino con el silencio de las piedras y el aullido del lobo. Se había convertido en un mito, una fuerza de la naturaleza que equilibraba la balanza, y el recuerdo de su antigua vida, de su dolor humano, se diluyó en el ciclo mayor de vida y muerte que ahora regía con una presencia silenciosa y vigilante. Una mañana en que la niebla fría besaba la cima de las montañas, sintió el peso final de su viaje. Subió al acantilado más alto, el mismo desde donde había observado a los cazadores huir, y se acostó sobre la roca, calentada por el primer sol. No había dolor, ni miedo, solo un cansancio profundo y pacífico. Sus ojos se cerraron, y su última respiración fue un suspiro que el viento se llevó, devolviéndolo a la tierra que tanto había protegido. Y mientras su cuerpo se hacía uno con la piedra, en el valle distante, la manada que él había salvado inició su canción matutina. Los aullidos, fuertes y claros, resonaron por las sierras, no como un lamento, sino como una afirmación. La montaña tenía un corazón y seguía latiendo. El tiempo no midió su paso con días, sino con el lento trabajo de la naturaleza. El sol y el viento curtieron lo que quedaba. La lluvia lavó sus huesos hasta que se volvieron blancos, como los cuarzos incrustados en la roca. Los halcones que circulaban arriba no lo veían como un cuerpo, sino como un nuevo hito en el paisaje, un altar silencioso en el punto más alto de su dominio. El musgo creció sobre sus costillas, y las pequeñas flores del desierto encontraron refugio en la concavidad de su cráneo. No se pudrió, se integró. El lugar de su descanso final se convirtió en un santuario no dicho, un punto donde el viento parecía hablar con más claridad y las presas sentían una extraña e inexplicable seguridad, como si la propia montaña los protegiera. Generaciones de criaturas nacieron y murieron bajo la vigilancia de su espíritu. La manada que había salvado floreció, extendiéndose por los valles y haciéndose conocida por una inteligencia astuta y una extraña falta de miedo a los acantilados más altos. Y en sus canciones nocturnas, contaban los más viejos, había un tono que ninguna otra manada poseía. Un aullido que no hablaba de hambre o de territorio, sino de un recuerdo antiguo, de un calor imposible encontrado en la oscuridad de una cueva y de la mano de un padre que no era de su especie. La historia de Itzae no fue esculpida en piedra, sino aullada al viento, una leyenda viva que latía en la sangre de sus hijos salvajes y en el corazón silencioso de la montaña que, finalmente, lo había llamado suyo. Esta historia, aullada al viento y grabada en el corazón de la montaña, es el tipo de leyenda que nos une. Si resonó en ti, deja un comentario para honrar este viaje y suscríbete para que otros recuerdos como este nunca se pierdan. Gracias por tu compañía en este día.